Mensaje cierra después la presentación de los niños, que fue el tema que tratamos hace 8 días, si ustedes lo recuerdan. Y aclarábamos también dentro de eso una costumbre que se ha introducido ya en nuestras iglesias presbiterianas, que el de solamente presentar a los niños en lugar de bautizarlos. Y ustedes recordarán cómo fuimos exponiendo este mismo pasaje que nos muestra que nuestro Señor Jesucristo primeramente fue circuncidado y después fue presentado. Este pasaje que narra la presentación de nuestro Señor Jesucristo en el templo culmina con los versículos 39 y 40, el cual yo los voy a invitar para que lo busquen en Lucas 2 y leamos estos dos versículos, el 39 y el 40. Que será el pasaje que con la ayuda de Dios, su Espíritu Santo, expondremos en esta ocasión, y que también en su graciosa misericordia traiga el Espíritu Santo refrigerio a nuestro corazón y podamos conocer la voluntad de Dios, podamos entenderla y Él mueva nuestras fibras para que en nuestro corazón no haya otro deseo que el de hacer su voluntad. Lucas 2, versículos 39 y 40. Vamos a leerlo juntos. Dice así: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Vamos a orar. Nuestro amado Dios, nos hemos reunido en este lugar porque tú nos has convocado para que desde aquí proclamemos tu gloriosa majestad, para que desde aquí proclamemos tu poderoso evangelio. Pero también has demandado, Señor, que tu pueblo sea instruido. Esta fue una de las demandas que le diste a tus discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, con la promesa de que nuestro Señor Jesucristo estaría con aquellos a quienes les fue dado el encargo de enseñar a su pueblo. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Queremos pues, Señor, por la exposición de tu palabra y por la maravillosa intervención de tu Espíritu Santo, llegar al conocimiento pleno y verdadero de tu voluntad. Señor, queremos no solamente llenar nuestros corazones y nuestros cerebros de información, sino que queremos, Señor, por el influjo de tu Espíritu Santo, Padre Santo, llegar a entender tu voluntad y ser movidos por tu Espíritu Santo para vivir siempre haciendo tu voluntad. En Jesús oramos. Amén. Amén. Aunque este pasaje es corto y solamente cubre 2 versículos, no por ello deja de ser importante y no por ello deja de dejarnos a nosotros enseñanza. Y no solo enseñanza, sino exhortación y además anhelo por vivir haciendo la voluntad de Dios, anhelo por aquellas promesas que se desprenden de la exposición de su evangelio. Este pasaje, aunque pequeño, está cargado de significado. Si analizamos sus expresiones en su debido contexto, traerán entonces para nosotros enseñanza. Este pasaje solamente marca que el niño Jesús regresó a Nazaret, como lo narra el Evangelio, como lo narra Mateo. Regresan de Egipto, pero viendo que todavía están parientes del rey Herodes, deciden entonces irse hasta Nazaret. Esto no es fortuito, está en los planes del Señor, ¿sí? Porque había de ser llamado Nazareno. El versículo 39
nos da dos ideas que nosotros debemos de ponderar en ellas. La primera dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor. Y hay otra idea en ese mismo versículo: volvieron a Galilea, la ciudad de Nazaret. En este solo pasaje entonces encontramos dos ideas que tenemos que ampliar para entender por qué el Espíritu Santo guió a los escritores sagrados a fin de quedar registrado y para conocimiento nuestro. Cuando nosotros leemos esta frase, cuando hubieron cumplido todo lo requerido por la ley, a nuestros ojos debe de saltar de inmediato la indicación de que la vida de José y María estaba en armonía con la ley de Dios, que no eran simples oidores del Evangelio, sino que eran hacedores del Evangelio. Porque no es este el único pasaje donde encontramos que María y José viajaron para cumplir con la ley de Dios. No es el único pasaje en el que vemos que circuncidaron al niño para cumplir con la ley de Dios. Y no es la única donde encontramos que dice que llevaron a presentar al niño para cumplir con la ley de Dios. Entonces vean, era un matrimonio temeroso de Dios. No en vano, algunos hermanos que ahora ya están en la presencia del Señor, al leer este evangelio que permanece para vida, llegaron a decir: toda la vida es religión. Nuestro hermano Howard Evan Ronner, él decía esto: toda la vida es religión. ¿A qué nos lleva esto, hermanos? Tengan presente, no es posible regatear con Dios, hermanos. Con el Señor o cumplimos toda la ley, o una sola infracción que tengamos nos hace incumplidos de toda la ley. No podemos recibir solamente la parte de su evangelio que nos guste, que nos agrade y que vaya de acuerdo con nuestras ideas y pensamientos, para entonces abandonar aquellas que no nos parezcan. No podemos condicionar a Dios. Si tú me haces esto, entonces yo te prometo que... Porque Dios no tiene necesidad de nosotros. Nosotros somos los que dependemos de Él. Dios, si tú me sacas hoy de esto, yo te prometo que... No, hermanos. Entonces, no podemos regatear. Con Dios solo hay una sola alternativa: cumplir su voluntad. Punto. Hermanos, si Dios nos adopta como sus hijos, es para que la imagen de su Hijo Jesucristo se vea reflejada en la totalidad de nuestras vidas. Los evangelistas, cuando describen a José, dicen que era un hombre justo y temeroso. No es que fuera un dechado de perfección, sino que tenía temor de Dios y buscaba hacer la voluntad de Dios. Cuando habla de María, es la misma imagen que nos describe. Y no es que María fuera perfecta como Dios, pero era una mujer que descansaba en las promesas del Señor. El Evangelio debe impactar en nuestros corazones de tal manera que cambie nuestras vidas. Si no ha habido cambio en nuestras vidas, entonces no ha habido una verdadera conversión del Señor. Cuando nosotros nos convertimos en los jueces y nosotros somos los que decidimos qué hacer y qué no hacer, entonces Dios no es Dios. Dios seguirá siendo el monigotito que es para unos y que lo ponen allí y que lo adornan. Y que Él está ahí como el genio de la lámpara de Aladino para hacer nuestra voluntad. Juan Calvino decía: el Evangelio no es una doctrina de palabras, sino de vida. Debe haber congruencia
entre lo que creemos y lo que hacemos. Y el Señor dejó que esto se escribiera para que viera cómo es una vida cristiana, habiendo pues cumplido con la ley. Entonces, toda su vida estaba enfocada en eso, en cumplir la ley de Dios. Esto no indica, ni implica, ni nos fuerza a vivir una vida monástica, apartada allá en los lugares más inhóspitos para poder ser un ejemplo de santidad. Santidad significa vivir en medio de un pantano de mugre pecaminosa y permanecer ahí todavía por la gracia de Dios santos. En fin, el punto es que debe haber una excelente, armoniosa sinfonía entre nuestro conocimiento de la verdadera doctrina del Evangelio y la manifestación de ese conocimiento en la correcta aplicación en todas y cada una de nuestras actividades cotidianas. Dios es soberano. De la cuchara y de la cazuela de la señora, Dios es soberano. Del clavo y del martillo del Señor, Dios es soberano. De la oficina, de la empresa, de nuestros juegos, de toda actividad. No hay milímetro cuadrado en el cual Cristo no diga, esto es mío. Y eso es vivir en congruencia con el Evangelio. Y este es el llamado entonces que el Señor nos hace ahí. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor. Que ese sea nuestro anhelo, que esa sea siempre nuestra búsqueda. Señor, ¿qué quieres que yo haga? La segunda parte que está aquí tampoco está ociosa, hermanos. Son palabras para nosotros. Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Ay, sí, regresaron de Acapulco y ya están en Viena 99. Eso sería simplista, hermanos. Esas son las novelas que escriben ahora tantos que es que les llaman escritores, ¿no? Cuando uno lee sus novelas son 900 páginas de paja con 1, 2, 3 enunciados por ahí, especulativas. ¿Por qué menciona que volvieron a Galilea? ¿Por qué a Nazaret? Prestemos atención. En tiempos de Jesús, la tierra de Israel estaba dividida en 3 regiones importantes. Al sur estaba la región de Judea, donde está el Negev, colindando casi con la península del Sinaí, con sus vecinos los egipcios. Al centro de lo que se conocía como Palestina estaba la región de Samaria y al norte la región de Galilea. Vean en los mapas de su Biblia, van Palestina en los tiempos de Jesús y ahí están 3 claras divisiones: al sur Judea, en medio Samaria y al norte está Galilea. Bonita clase de geografía, ¿verdad? No, hermanos. Si solo fuera de escribir, entonces estaría haciendo un alarde de conocimientos, un grado de intelectualidad. No, hermanos. La razón por la que hay que entender esto es ver por qué se está señalando. Galilea, de los gentiles, así dice el Evangelio, así encontramos en el Nuevo Testamento. Estaba colindando con las naciones extranjeras que rodeaban a Israel en la parte norte del país. Entonces consideraban a los galileos como fuertemente influenciados por las culturas extranjeras con las cuales eran vecinos. Les voy a dar un ejemplo no muy bueno. No sé si en toda la Unión Americana, pero hay unas partes donde tienen por costumbre, si usted entra a sus exclusivos que le llaman WC, ustedes van a ver que a un ladito hay allí revisteros. Adivinen para qué son.
Pues cuando entran y se sientan y sacan su revistita. Ya están, leyendo y oliéndose sus perjúmenes. Sí. Ahora bien, vaya usted a algunos estados del norte de nuestro país, cuyos vecinos son nuestros amigos de allá, como decía un pastor, pobre de los mexicanos, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Ciudad Victoria, Matamoros, Monterrey. Entre usted a esos exclusivos y también hay un revistero. ¿Para qué creen ustedes? Bueno, pues era la misma costumbre. Bueno, esta era la razón entonces por la que los galileos no eran bien recibidos. Porque estaban llenos de las costumbres, ¿sí?, de los extranjeros. Algo así como nosotros, hermanos. ¿Sí? Cualquier artistejo de Taravisión se peina, se viste así. Nuestros jóvenes se peinan y se visten y quieren andar así. O nuestras niñas, y lo triste que es hasta nuestras hermanas adultas. Algunas, no todas, aclaro. La región de Galilea era la más despreciada. Nótese. La región de Galilea era la más despreciada por su colindancia con los países extranjeros y porque se consideraba que estaban demasiados influenciados por costumbres extranjeras. Lean Juan 1:46. Escriban. Juan 1:46. Natanael le dijo, ¿qué? ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Por qué? Porque las ciudades más importantes de Galilea eran Caná, ¿se acuerdan las bodas de Caná? Nazaret, Naín y otras tantas. Jesús era nazareno. Jesús vivía en Nazaret. Por eso decían, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Sí? Entonces, vean ustedes, era un desprecio que tenían. Yo sé, no sé qué tan cierto sea, hermanos. Nos dicen que a los chilangos no nos pueden ver en Guadalajara, que no nos pueden ver en Monterrey, que no nos pueden ver en quién sabe cuánto. No lo sé, no lo he experimentado, hermanos. Pero imaginen, este era entonces como veían entonces a los galileos. Los samaritanos, que era la región del medio, tampoco eran bien vistos, porque los consideraban inmigrantes extranjeros. Gente que el rey de Siria había asentado en Samaria en lugar de sus habitantes originales, los cuales habían sido llevados al exilio. ¿Quién nos queda entonces? Solo la región del sur, la de abajo, Judea. Perdón. Judea era el centro político, religioso, cultural y comercial de todo lo que era el país de Israel, conocido entonces como Palestina. Y por lo mismo se consideraban los mejores de todos los habitantes de Palestina. Espero que un defeño no se sienta así cuando va a Veracruz o cuando va a Chiapas o etc. Pero entonces se creían la élite. Jesús es llevado a Nazaret, pero es llevado para que se cumpla la profecía de que sería llamado nazareno. Nada está por capricho, pero además porque el pueblo debería de aprender que la salvación es por gracia, hermanos, no por méritos, no por moralismos, no por tradición, no por aristocracia, no por alcurnia. ¿Por qué? Otro judío nos lo explica. Primera de Corintios. Pablo les escribe a los corintios y en el capítulo 1, en el versículo 26, empezamos a leer. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26.
mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, y muchos poderosos, y muchos nobles. Gracias. Esta es la imagen que el hombre tiene de sí mismo. Se cree sabio, cree que es el mejor, cree que si no es por su iniciativa los demás no hacen nada. Se sienten la divina torta. Bueno, algunos dicen la divina gracia. Pero ¿qué dice el Señor? No, no son a ellos. Y no es que sea malo, dice, no son a ellos, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Cómo están necios? Digo, yo también, por supuesto. Digo, porque así dice la Escritura, ¿no? Que lo necio del mundo lo escogió. Entonces, por algo nos escogió el Señor a usted y a mí, porque somos unos necios. ¿Pero qué significa necio? Viene del latín necius, que significa ignorante. Por eso nos escogió Dios. Por eso lo escogió Dios a usted, porque es un ignorante. Y a usted porque es una ignorante. Y a mí porque soy un ignorante. ¿De qué? De la verdad del Evangelio. Puede que sea usted un premio Nobel de literatura, de lo que sea, pero de la verdad de Dios usted es un necio, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los que se creen que saben mucho. Y lo débil del mundo escogió Dios. Imagínense con sus bolotas que les llaman músculos, ¿no? Los físico-culturistas no sirven para nada. Pierden agilidad en las piernas, pierden agilidad en los brazos, ¿sí? Porque se atrofian los músculos. Pero les han vendido la idea de que si andan así como el hombre, ¿cómo se llaman esos de los Cuatro Fantásticos? Esto, no sé si sea poblano, pero no pueden mover los brazos, son torpes para los trabajos finos. Ojalá que ninguno de ellos sea cirujano, porque imagínense cuando lo lleve al quirófano. Entonces, ven, hermanos, Dios escogió lo débil para avergonzar a los que se creen sabios, ¿sí? Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacerse de lo que es. Pero ahora leamos todos juntos el versículo 29, juntititos. Dice así: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Para que entendamos, hermanos, delante de Dios, ¿quiénes somos? Por eso, Galilea de los gentiles, de Nazaret, mandó traer el Señor. Por eso Él quiso que quedara registrado ahí. Ahora, el versículo 40. Volvemos a nuestro pasaje. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Lo primero que tenemos que tener aquí presente, hermanos, que Jesús era un niño normal. Jesús se humanó, se identificó con su pueblo, se hizo carne con su pueblo, porque Él venía a traer sobre sí el pecado de todo el mundo. Y como un niño normal, como el niño de usted, como la que ahora es señorita, pero que fue niña, hermanos, cuando creció, ¿sí? ¿No la recuerda, mamá, a su niña? Cuando tenía 5 años, cuando usted la vestía, cuando le ponía sus zapatitos, cuando la tomaba de la manita y se lo llevaba, ¿sí? O ya nació así como está ahora. ¿Verdad que no? Es un desarrollo normal. Nuestro Señor se había humanado, su desarrollo entonces era normal. Como humano tuvo que aprender muchas cosas. Hoy nuestros niños ya no quieren ir a la escuela.
Nomás quieren estar con el Xbox. Nomás quieren estar con el, ¿cómo se llama? El Facebook. Horas se pasan ahí. No. Él tuvo que aprender. El no entender esto, hermano, entonces nos lleva a fantasías que no son más que meras especulaciones. Lean ustedes, hermanos, los evangelios apócrifos. Y parece que está leyendo Narnia o Harry Potter, hermanos. Sí. Lecturas que ahora recomiendan para los niños. Por ejemplo, encontramos en los apócrifos que un día el Señor Jesús tomó una vasijita con agua y como si le hubiera echado sus polvitos de Fumanchu, se convirtió en leche. Otro día, dicen estas narrativas, curiosamente estaba jugando con lodo, hizo 2 pajaritos, los puso ahí, no los metió al microondas, todavía no había. Simplemente, ya que estaban los pajaritos ahí, y a volar pajaritos. Me suenan al cuento de hadas, ¿sí? A eso me cuento, al cascanueces, ¿sí? De Tchaikovsky. En otra ocasión dicen que Jesús le ordenó a una palmera que se doblara tanto que hasta que su madre María pudiera comer de su fruto. Y así, hermanos, podríamos seguir contando. De veras, cuando uno lo lee, y uno los tiene que leer porque es tarea de investigación que uno tiene para poder traer aquí el Evangelio. No, Jesús era un niño normal. ¿Y qué hace un niño normal? Estudiar, trabajar, comer, jugar. Oye, hay niños que ni comer quieren, niñas que ni comer quieren. ¿Sí? No, Dios necesita muchas clases de nosotros, ¿no? Él necesita saber que yo no necesito comer. Él dice, no, hermanos, oigan, pues qué Dios tenemos, ¿no? Nosotros le tenemos que dar clases a Él. Jesús como niño normal se desarrolló normal. Y sus padres lo educaron. Oh, sus padres. Esta es la clave. Nosotros somos responsables de la educación que le damos a nuestros hijos. Y nosotros seremos los primeros juzgados en el día del juicio. Acuérdense, cuando describe a David y las fechorías de sus hijos, ¿qué dice? Y su padre nunca lo estorbó. Quiere decir que era un padre que no cumplía fiel y cabalmente con su oficio. ¿Sí? Ay, Señor, el día que el Señor nos demande de los hijos que le entregamos. Terrible, hermanos. Bueno, jovencitos, nosotros sus padres pues ya la regamos, y lo que se regó, ¿cómo lo recogemos? Solo nos queda pedirles perdón a ustedes, pedirles perdón a Dios, pero no quisiéramos que ni Ana, ni Anaí, ni Aline, ni ninguna de nuestras señoritas y nuestros jóvenes aquí cometieran los mismos errores que nosotros. Sigue diciendo la Escritura, y Jesús crecía y se fortalecía. Era un desarrollo normal. El cuerpo humano es una obra maestra que tiene un origen divino, y debemos estar pendientes de ese desarrollo formal. Ay, hermanos, de verdad es que parece que a veces me da pena con ustedes, porque van a decir, ay, pues ¿qué se cree que somos unos tontos? No, hermanos. Pero hay niñas que no quieren comprarse un zapato del 14 porque se les ve muy grandote el pie, y ahí traen los pies bien engarruñados. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Va a tener deformaciones en el dedo. ¿Sí? Los taconzotes, no estoy diciendo los tacones, los taconzotes así, vea usted así como de medio metro, bueno, sí estoy exagerando, solo son 49 centímetros. ¿Sí? Les va a deformar la columna, va a haber un impedimento en su desarrollo formal.
hermanos, ven cuán abarcante es el Evangelio. Es una vida completa, una vida total. Y entonces Jesús nos va mostrando cómo entonces Él, al humanarse, va sujetándose a lo que es la vida normal en su crecimiento, ¿sí? Ahora, pero esto así, nada más es para describir esto. No, de ninguna manera. Si hemos mencionado que el cuerpo humano es una obra maestra, divina en su origen, también debemos tener presente que Cristo se humanó porque iba a llevar nuestro pecado, pero que Dios tuvo cuidado de su fortaleza física. Somos responsables de cómo cuidamos este templo del Espíritu Santo. Mire usted Salmo 139, versículos 15 y 16. Versículos 15 y 16. No fue encubierto de mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. ¿Lo estamos viendo, hermanos? Conste, y todavía no existía el ultrasonido, hermanos. No fue encubierto de ti mi cuerpo. El Señor nos conoce hasta sin pampers. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Hermanos, ¿no es bastante poético cómo lo escribió Moisés? Cuando Dios dijo, sean los árboles, ¡pum! Ahí estaban los árboles. Sea el sol, pasa, ahí estaba el sol. Pero cuando llega con Adán, dice, con sus manos formó del barro el cuidado especial y después sopló aliento y fue el hombre un ser viviente. La imagen de Dios. ¿Cuánto ama Dios a su creación? El versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Esa es la vocación, el oficio. ¿Sí? Que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Entonces Dios estaba cuidando de este niño, que iba a crecer y se iba a hacer hombre, para ser sacrificado y llevar nuestras culpas y dejar en la cruz el acta de decretos que había contra nosotros. Volvamos al pasaje, hermanos, porque para eso estamos aquí, como buenos bereanos, para escudriñar las Escrituras. Y el niño crecía y se fortalecía, y luego, y la gracia de Dios era sobre él. ajá, y se llenaba de sabiduría. La sabiduría, hermanos, implica conocimiento. Es decir, estudió matemáticas, estudió química, física. Desde entonces, bueno, no existían con los nombres de ahora, ¿no? ¿Sí? No, ya había esas materias ahí, o sea, hubo una enseñanza ahí, una preparación completa. Pero hermanos, todavía tenemos que ir un poquito para ampliar el término sabiduría. La sabiduría en algún sentido podemos describirla como la capacidad para usar adecuadamente ese conocimiento. Es decir, sabiduría no es sinónimo de conocimiento. Usted puede saber mucho, pero no necesariamente es un sabio. Entonces, la sabiduría ciertamente implica conocimiento, pero indica también la capacidad para usar adecuadamente ese conocimiento.
y un deseo de usar ese conocimiento para honrar a Dios. Ahora vean las tres cosas: conocimiento, ¿sí?, capacidad para usar ese conocimiento y deseo para usar ese conocimiento. Porque simplemente usted puede saber, por eso dice la Escritura, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? ¿Todavía no llega en esa página? Es pecado, ¿verdad, hermanos? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces, la sabiduría también implica un deseo de usar ese conocimiento para honrar a Dios. Quien tiene estas cualidades es verdaderamente sabio. Conoce la voluntad de Dios, entiende la voluntad de Dios y hace la voluntad de Dios. ¿Qué podemos concluir de esto, hermanos? Bueno, en primer lugar, el relato del regreso a Nazaret y el desarrollo del niño, nótese, están ahí para preparar el camino para la siguiente historia. ¿Cuál es la siguiente historia? ¿No llegan a esa página? ¿No han leído el Evangelio? A ver, abran su Biblia, Lucas 2, y díganme cuál es la siguiente historia. El niño de Jesús en el templo. Ahora vamos con qué. Entonces ya van a saber cuál es el próximo sermón. ¿Cuál es el próximo tema? Ya ven, hermanos. Ahí está este niño sabio. ¿Ya ven? ¿Sí? Por eso también hemos insistido, hermanos, que las predicaciones en el púlpito no se improvisan, hermanos. Ni el pastor tiene la libertad para predicar lo que se le da la gana. ¿Sí? Hay un consistorio que dirige la doctrina sana con la que se ha de nutrir al pueblo del Señor. ¿Sí? Entonces, hermanos, está preparándonos precisamente para el siguiente evento en la vida de Jesús: el viaje del Jesús adolescente al templo de Jerusalén. Para eso está ahí, hermano. José y María regresan a Nazaret, y el conocimiento que se tuvo al principio de la llegada del Mesías lo supieron los pastores, lo supo el propio Herodes, lo supieron los llamados magos. En fin, fueron bastantes los que se dieron cuenta. Pero al regresar a Nazaret, poco a poco se fue quedando en el olvido. Eso del Mesías, ¿qué es? De tal manera que para cuando Jesús hizo su reaparición, nuevamente era un totalmente desconocido. ¿Cuán poco preparado está el mundo para recibir el mensaje de salvación? Esto es lo que sucede luego con nosotros. Cuando usted siempre decide, hoy no voy, tampoco este otro. Bueno, que sean 3. Bueno, 4. No, ¿quién necesita la iglesia? ¿Y qué va pasando, hermanos? Poco a poco ese poco conocimiento que usted tenía del Evangelio, porque además muchos de nosotros tenemos cerebro de teflón, nada se nos pega, ¿sí? Entonces ese poquito que conocimiento poco va desapareciendo. Y va a ver usted, al ratito le llega a su hijo, al ratito le llega a su hija con las mismas costumbres de los de allá afuera. Entonces, hermanos, por eso insistimos en la proclamación del Evangelio día a día, para que crezcamos en sabiduría, para que honremos al Señor con cada uno de los conocimientos que nos da y los apliquemos en su reino. Bendito sea nuestro Dios, que Él no actúa por causa fortuita, sino que en sus santos planes estamos usted y yo. Están sus hijos, están sus niños. Usted y yo no sabemos, bueno, los que ya tenemos hijos adultos ya sabemos, pero los que tienen niños no sabemos de qué manera van a honrar al Señor. Pero sí es nuestra tarea capacitarlos, instruirlos, velar por su instrucción, por su desarrollo físico, espiritual, intelectual, para que nuestros niños sean
verdaderas masas dúctiles y maleables en las manos de Dios para cumplir su gloriosa majestad. Esa es su tarea de usted, padre, y esa es mi tarea de mí. Pero ya no tengo hijos, pero tengo nietos. Y nietas, por supuesto. ¿Sí? Vamos a orar. Amado Dios, cuán dulce es tu palabra. Cuánta paciencia la tuya, Señor, para esperar el momento, para abrir nuestros ojos y ver aquellas cosas que, aunque a veces las habíamos leído, habían pasado desapercibidas para nosotros. Señor, gracias porque en el cuidado que tuviste de tu Hijo Jesucristo, hasta el fiel cumplimiento del oficio para el cual lo habías enviado a este mundo, también nos apercibe a nosotros, de los cuidados que tú has tenido de nosotros, de los cuidados que tendrás de nuestros hijos y también de las siguientes generaciones hasta el día glorioso en que veamos a tu Hijo Jesucristo descendiendo de tu santa presencia en carroza de nubes y con trompeta de ángeles. Señor, concédenos tener siempre presente esto y cada uno de nosotros, Señor, cooperar y colaborar para que cada uno de los hijos del pacto lleguen al pleno conocimiento de este glorioso Dios y majestuoso que eres tú. En el nombre de Jesús. Amén.